Isabel abrió los ojos y lo primero que vio fueron las paredes blancas de la habitación del hospital. Le parecían frías y ajenas, como si le recordaran que ahí, en ese lugar que olía a medicamentos y a miedo, estaba completamente sola. El pecho aún le dolía con una presión sorda después del ataque, y cada respiración le costaba trabajo, obligándola a revivir aquellos minutos terribles de hacía 2 horas, cuando sintió que el corazón se le cerraba en un puño, negándose a latir, mientras todo se volvía negro frente a sus ojos. Javier estaba sentado a su lado, en una silla incómoda del hospital, sujetando su mano entre las suyas. Pero Isabel sentía sus dedos extraños, sin vida, casi mecánicos, como si la sostuviera por obligación y no porque no pudiera soltarla. Miró su rostro, esas facciones tan familiares que había amado durante 10 años, y vio allí algo nuevo, algo inquietante. Su mirada estaba vacía, ausente, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos, en otro lugar al que ella no tenía acceso. Javier. Susurró, y su voz sonó débil, casi llorosa, lo que le provocó vergüenza. Pero no podía evitarlo, el miedo se había instalado tan profundo que le apretaba la garganta. ¿Qué dijo el médico? Voy a tener que quedarme aquí mucho tiempo. Javier se estremeció, como si despertara de un trance. Al fin enfocó los ojos en ella, pero en su mirada había inquietud, preocupación, y eso duplicó el miedo de Isabel, porque ese mismo gesto llevaba viéndolo meses. Él escapaba, se escondía detrás de sonrisas vacías y frases de compromiso. El médico dijo que necesitas reposo absoluto y observación, respondió con un tono cansado, agotado, como si esas palabras pesaran demasiado. Unos días seguro. Quizá una semana. Te harán más pruebas, verán cómo responde tu corazón a la medicación. Apretó su mano un poco más fuerte, pero Isabel sintió que el gesto era más nervioso, desesperado, que cariñoso. Y una frialdad se le instaló en el pecho, porque conocía a su esposo, conocía cada gesto suyo, cada inflexión de su voz, y ahora todo en él le gritaba que algo iba mal. Muy mal. ¿Cuánto va a costar todo esto? Preguntó en voz baja, porque esa pregunta llevaba meses flotando entre ellos, sobre su casa, sobre los desayunos, sobre esas llamadas que él atendía en otra habitación, cerrando la puerta para que ella no escuchara. Javier apartó la mirada. Ella vio cómo se le tensaba la mandíbula, como un leve temblor recorría su mejilla, y entendió, la respuesta sería mala. Muy mala. No te preocupes por eso, dijo, pero la voz le tembló, traicionándolo. Isabel sintió un nudo subirle a la garganta, porque ambos sabían que sí debía preocuparse. El dinero llevaba siendo un problema desde hacía tiempo, las facturas llegaban sin parar, él las escondía creyendo que ella no lo notaba. Pero Isabel lo veía todo, sus noches sin dormir, la manera en que se quedaba mirando el techo creyendo que ella dormía, el teléfono sonando una y otra vez, y él rechazando llamadas con el rostro crispado por un dolor casi físico. Javier, por favor. Se le quebró la voz, y lo odió. Odiaba sentirse tan débil, odiaba cargarlo con más preocupación ahora que él mismo parecía al borde. Pero no podía callar. Sé que tenemos problemas. Sé que estás preocupado. Puedo irme a casa, buscar algo más barato. Puedo tratarme allí. No. Se volvió hacia ella tan bruscamente que Isabel dio un respingo, en sus ojos brilló algo desesperado, casi salvaje. No, Isabel. Te vas a quedar aquí y vas a recibir todo lo que necesites. Yo voy a encargarme de todo. Te lo prometo. Sus manos temblaban cuando volvió a tomarlas de ella, y los dedos estaban fríos, casi helados. Ese frío se le metió a Isabel bajo las costillas, junto al corazón enfermo. ¿Cómo vas a encargarte? Susurró, mirándolo fijamente, tratando de encontrar en sus ojos alguna pista de lo que estaba pasando en su vida juntos, porque desde hacía meses sentía que vivían en mundos distintos, separados por un muro invisible que ya no sabían atravesar. Javier se humedeció los labios, y ella vio cómo su mirada se desviaba hacia la puerta y volvía a ella. Había tantas cosas en esos ojos, culpa, miedo, una determinación desesperada. Su corazón se apretó dolorosamente. Tengo una oportunidad, dijo al fin, escogiendo cada palabra con cuidado, como si cualquiera pudiera explotar en su boca. Una oportunidad de negocio. Me reuniré con unas personas esta noche, hablaremos, y mañana. Mañana tendremos el dinero para tu tratamiento. Para todo lo que haga falta. Algo en su tono la inquietó,
algo sutil pero alarmante. Apretó su mano, tratando de anclarlo a ella. ¡Qué oportunidad! Javier, ¿qué estás diciendo? Su voz subió apenas, cargada de una angustia que se le desbordaba. Me estás ocultando algo. Desde hace tiempo. Esas llamadas, esas reuniones que no explicas. Isabel, por favor, la interrumpió con una súplica rota en la voz. Confía en mí. Solo. Confía. No puedo explicarte todo ahora, pero te prometo que pronto lo entenderás. Necesito tiempo. Solo un poco de tiempo para arreglar todo. En ese momento, su teléfono vibró sobre la mesita junto a la cama. Isabel miró instintivamente. En la pantalla apareció un nombre que no alcanzó a leer del todo, solo las primeras letras, Ross, y había un pequeño corazón rojo al lado. Ese corazón le atravesó el suyo más fuerte que cualquier dolor. Javier agarró el teléfono tan rápido que ella apenas pudo parpadear. Lo metió en el bolsillo sin mirar, con movimientos torpes, culpables. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía, que todo se volvía borroso y distante. ¿Quién era? Su voz sonó ajena, fría, y ese frío la asustó. Un socio, contestó demasiado rápido. Demasiado. La persona con la que me reúno. Tengo que irme, Isabel. Es tarde, tengo que pasar por el banco antes de que cierre y luego. Se levantó de golpe. Isabel vio cómo se pasaba la mano por el pelo, cómo le temblaban los dedos. Quiso gritar, sujetarlo, exigir la verdad. Pero su cuerpo estaba débil, inútil. Solo podía verlo mientras él se preparaba para marcharse, dejándola sola con un miedo que la devoraba por dentro. Volveré esta noche y pagaré tu tratamiento, dijo poniéndose la chaqueta, con una voz mecánica, como si recitara una frase ensayada. Te lo prometo. Descansa, haz caso a los médicos, no te preocupes por nada. Se inclinó hacia ella. Isabel cerró los ojos, esperando el beso habitual, ese beso que había marcado 10 años de su vida. Pero sus labios no tocaron su frente. Cuando abrió los ojos, él ya estaba en la puerta, de espaldas. Sus hombros parecían cargar un peso insoportable. Te quiero. Susurró ella, como una oración, como un intento desesperado de traerlo de vuelta. Javier se quedó quieto un segundo, con la mano en el picaporte. Isabel creyó ver cómo su espalda temblaba, como si estuviera conteniendo un sollozo. Pero entonces dijo, sin darse la vuelta, yo también te quiero. Más de lo que imaginas. Y salió, cerrando la puerta con un clic que resonó en la habitación como un disparo. Isabel permaneció mirando el techo mientras las lágrimas le corrían por las sienes, cálidas y amargas. No podía detenerlas. Una certeza fría y pesada se había instalado en ella, algo se había roto. Algo entre ellos se había quebrado de una forma que quizá no tenía arreglo. Recordó los últimos meses, esos pequeños detalles que en su momento parecían insignificantes pero ahora encajaban en una imagen terrible, el recibo roto de un restaurante caro que encontró en la basura, el olor a perfume ajeno cuando él llegaba tarde, el cheque de un hotel en el centro, ese hotel caro donde celebraron su aniversario 5 años atrás que encontró en el bolsillo de su chaqueta. Él le explicó entonces que había sido una reunión de trabajo, que el cliente quería hablar del contrato en un lugar tranquilo. Y ella le creyó, porque quería creerle, porque no podía imaginar que Javier, su Javier, el hombre que le juraba amor cada mañana, que le tomaba la mano cuando caminaban juntos, que la miraba como si fuera el centro de su universo, pudiera traicionarla. Pero ahora, acostada en esa fría habitación de hospital, ya no estaba segura de nada. Su mano buscó a tientas la mesita donde estaba su móvil. Marcó el número de Carmen, su suegra. Tal vez ella sabía algo, tal vez podría explicarle qué estaba pasando con su hijo, por qué se había vuelto tan distante, tan ajeno. El teléfono sonó una vez, 2, 3. Isabel imaginó a Carmen sentada en su enorme sillón en la sala, mirando la pantalla, decidiendo si contestar o no. Pero las llamadas siguieron hasta que entró el buzón de voz y una voz fría y mecánica anunció que la persona no estaba disponible. Isabel dejó el móvil sobre su pecho y cerró los ojos, sintiendo como el cansancio le caía encima en oleadas pesadas y pegajosas. Se quedó dormida, cayendo en un sueño inquieto, lleno de imágenes turbias, Javier alejándose por un pasillo interminable mientras ella corría tras él, llamándolo, pero él no se giraba, solo seguía caminando hasta desaparecer en la oscuridad.
Despertó cuando una enfermera entró con una bandeja de medicamentos. Lo primero que Isabel hizo fue mirar el reloj de la pared, 8:30 de la noche. Javier había prometido volver por la noche, había dicho que pagaría el tratamiento, y ella sintió que dentro de sí se encendía una chispa de esperanza, quizá en cualquier momento entraría por la puerta, sonreiría, le explicaría que todo había sido un malentendido, que la reunión de trabajo había ido bien, que ahora todo estaría bien. La enfermera le puso una inyección, le tomó la tensión, anotó algo en la ficha y se marchó. Isabel siguió mirando la puerta, esperando, deseando, y cada minuto se estiraba insoportablemente, como si el reloj quisiera prolongar su agonía. 10 de la noche. 11. Medianoche. Javier no apareció. Isabel marcó su número. Los tonos largos resonaban en sus oídos hasta que volvió a escucharse la misma voz mecánica: el abonado no está disponible o fuera de cobertura. Llamó otra vez. Y otra. Y otra, hasta que los dedos le temblaban tanto que apenas podía sostener el móvil. Entonces lo dejó caer a un lado y se quedó en la oscuridad, escuchando los latidos irregulares, ansiosos y dolorosos de su corazón, entendiendo que algo había pasado. Algo grave, algo irreparable. Y su marido no iba a volver esa noche. Ni a pagar su tratamiento. Y tal vez no volvería nunca. Afuera, la ciudad se iba quedando dormida. Se apagaban las luces de las ventanas vecinas, los coches pasaban cada vez menos. Isabel seguía despierta, mirando el techo, mientras dentro de ella la angustia crecía, fría y pegajosa. Mañana por la mañana entraría la administradora del hospital a pedir el pago y ella no tendría nada que decir. ¿Qué iba a pasar? ¿La echarían? ¿La mandarían a casa con un corazón enfermo? ¿A dónde iría? A la casa de Carmen, que no le contestaba. A su propia casa vacía, donde cada rincón le recordaría al hombre que había desaparecido, dejándola con miedo y preguntas. Isabel apretó los ojos intentando contener las lágrimas, pero no servía de nada. Brotaban una y otra vez, deslizándose calientes por sus mejillas. Susurró hacia la oscuridad, como una plegaria: Javier. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué me dejaste sola? Pero la oscuridad no respondió, y lo único que sonaba era el pitido del monitor, marcando los latidos de su corazón enfermo, asustado y roto. No durmió en toda la noche. Escuchaba cada ruido del pasillo, esperando que fuera Javier, que la puerta se abriera y él entrara con disculpas y con dinero. Pero no entró. Con cada hora, su miedo crecía más y más, volviéndose insoportable. Por la mañana, cuando la enfermera vino a sacarle sangre, la miró con preocupación y preguntó si llamaba al médico. Isabel negó con la cabeza. ¿Para qué decirle que su corazón se rompía por algo que no tenía nada que ver con la enfermedad? Volvió a marcar el número de Javier. Le temblaban tanto los dedos que casi no acertaba a pulsar. Tono largo, tono largo. Buzón. El mismo mensaje de toda la noche. Isabel bajó el móvil con la respiración agitada. La ansiedad le cerraba la garganta. En cualquier momento vendrían a exigir el pago. ¿Qué iba a decir? ¿Que su marido había desaparecido? ¿Que no sabía dónde estaba ni si estaba vivo? Solo imaginarlo la aterraba tanto que gimió, llevándose la mano al pecho. A las 9 en punto, la puerta se abrió. Entró una mujer con un traje impecable y un tablet entre las manos. Su rostro era frío y profesional. Buenos días, señora Isabel, dijo la administradora con educación, pero sin calidez. Tenemos que hablar sobre el pago. Su esposo prometió cubrir los primeros 3 días, pero no hemos recibido nada. He intentado llamarlo, pero no responde. Cada palabra era un peso que caía sobre Isabel. La vergüenza le quemaba. No logro comunicarme con él, susurró, sonando patética incluso para sí misma. Dijo que volvería, pero no vino. Su teléfono no contesta. No sé qué pasó. Ni dónde está. La administradora asintió. En su mirada brilló algo que podría haber sido compasión. O solo cansancio de enfrentar historias parecidas todos los días. Entiendo su situación, pero el hospital no puede seguir atendiendo sin pago, su voz se volvió aún más seca. Si no recibimos el dinero antes de que termine el día, tendremos que trasladarla a una habitación común y limitar el tratamiento. ¿Comprende?
Isabel asintió. Tenía el nudo en la garganta tan apretado que no podía hablar. Las lágrimas ardían detrás de los párpados. ¿Tiene algún familiar que pueda hacerse cargo?, preguntó la administradora. Isabel pensó en Carmen. En su casa fría, en su mirada crítica, en esa sensación de no pertenecer nunca. En cómo cada gesto suyo parecía decir que Isabel era una carga para su hijo. Voy a intentarlo, murmuró, aunque sabía que era inútil. Cuando la administradora salió, Isabel marcó el número de Carmen con manos temblorosas. Su corazón latía tan fuerte que lo oía en las sienes. Primer tono. Segundo. Tercero. Al fin Carmen contestó. Isabel dijo con esa voz helada que siempre la hacía sentir pequeña. ¿Qué pasa? Carmen, estoy en el hospital, empezó Isabel rápido, atropellándose. Tuve un ataque y Javier dijo que pagaría, pero no vino. Su teléfono está apagado. No sé qué pasó, tengo miedo. Necesito ayuda. La interrumpió Carmen, tajante, dura. Javier no vino y tú me llamas a mí. Isabel, ¿no crees que ya es hora de que dejes de ser una carga para mi hijo? ¿De que empieces a resolver tus cosas tú sola? Las palabras le dolieron tanto que Isabel sintió un pinchazo real en el pecho. Pero ha desaparecido, susurró, rompiéndose. Tengo miedo de que le haya pasado algo. Javier está bien, dijo Carmen, con una seguridad tan firme que Isabel se quedó muda. Es un hombre adulto. Sabe lo que hace. Y tú tienes que dejarlo ir, Isabel. Dejarlo vivir su vida. La llamada se cortó. Isabel se quedó con el móvil en la mano, sintiendo como la soledad la envolvía por completo, como agua helada. Bajó el teléfono y cubrió su rostro con las manos. Las lágrimas al fin se desbordaron, corriendo entre sus dedos. Lloró por el dolor, por el miedo, por la humillación. Por entender, al fin, que estaba verdaderamente sola. Que nadie vendría a ayudarla. Que su marido había desaparecido. Y que su suegra estaba hasta contenta por ello. Las horas pasaban desesperadamente lentas. Isabel seguía tumbada, mirando al techo, intentando pensar qué hacer. Los pensamientos se le enredaban y escapaban. El miedo crecía por dentro. ¿Qué iba a pasar mañana? ¿La darían de alta? ¿La echarían a la calle con el corazón enfermo? Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando la puerta volvió a abrirse. Isabel se estremeció, esperando ver a la administradora. Pero en el marco apareció otra mujer. Tendría unos 45 años, llevaba un abrigo beige caro y el pelo perfectamente peinado. Su rostro era severo y cansado a la vez, como si hubiera visto demasiada tristeza en su vida. Sus ojos oscuros se detuvieron en Isabel y en ellos brilló algo. ¿Compasión? ¿Culpa? Isabel no supo decirlo. La desconocida entró en silencio. Caminaba con pasos firmes, seguros. Isabel sintió un miedo nuevo, porque esa mujer la miraba como si ya la conociera, como si supiera algo importante sobre ella. ¿Usted? ¿Quién es? Susurró Isabel débilmente. La mujer no respondió. Sacó la cartera del bolso y salió al pasillo, hacia la administradora. Isabel la vio sacar una tarjeta de crédito, oyó pedazos de conversación, pago completo por una semana, todos los procedimientos, la mejor habitación. Isabel no entendía nada. ¿Quién era esa mujer y por qué estaba pagando por ella? La administradora se fue satisfecha, y la desconocida regresó a la habitación y cerró la puerta. En el silencio, Isabel solo escuchaba los latidos de su propio corazón. ¿Por qué ha hecho eso?, preguntó Isabel con esfuerzo. Yo no la conozco. La mujer se acercó. Isabel vio que tenía los ojos llenos de lágrimas y que los labios le temblaban. Eso la asustó aún más. ¿Qué la unía a esa mujer evidentemente rica, que estaba a punto de llorar junto a su cama? La mujer se sentó en el borde de la cama. Posó su mano sobre la de Isabel, cálida y temblorosa. Javier. Empezó, con una voz grave, rota de tanto contener el llanto. Javier me lo contó todo. Isabel se quedó inmóvil. Algo se le rompió por dentro. Sobre ti, continuó la mujer, inclinándose un poco más. Unas lágrimas le resbalaron por las mejillas. Sobre las deudas. Sobre cómo su madre está destrozando vuestra vida. Sobre tu enfermedad. Y que necesitas tratamiento.
Se calló. Por su cara pasaban emociones distintas, dolor, compasión, algo más. Me pidió que cuidara de ti, dijo al fin, tan bajo que Isabel apenas la oía por encima del ruido de su propio corazón. ¿Por qué él? Él ahora no puede venir. Esas palabras sonaron como una sentencia. Un frío intenso envolvió a Isabel. ¿Cómo que no puede? La voz se le quebró en un grito. ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? ¿Quién es usted? Pero la mujer ya se estaba levantando, apartándose. Su rostro volvió a cerrarse, frío. Lo siento, susurró mientras se dirigía a la puerta. De verdad lo siento, Isabel. Espere. Isabel intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondía, las piernas parecían de algodón. Se agarró al borde de la cama con desesperación. Por favor, dígame qué está pasando. ¿Por qué Javier le habló de mí? ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe lo de su madre? La mujer se detuvo junto a la puerta y se volvió. En su cara había tanto dolor que Isabel casi lo sintió físicamente. Me llamo Rosita, dijo en voz baja. Y Javier confiaba en mí. Más que en nadie en los últimos tiempos. Se marchó, dejando la puerta entornada. Isabel se quedó sentada en la cama, temblando. ¿Quién era esa Rosita? ¿Por qué su marido confiaba más en una desconocida que en su propia esposa? Se dejó caer de nuevo sobre las almohadas. La habitación parecía dar vueltas. En su cabeza solo resonaba un pensamiento, Rosita. Ros. El nombre que apareció en el teléfono de Javier. Con un corazoncito. Isabel cerró los ojos intentando calmar la respiración. El corazón le latía tan fuerte que temía otro ataque. Tal vez sería mejor que simplemente se detuviera, antes que seguir viviendo con ese conocimiento, con esa sospecha. Pasaron varias horas antes de que pudiera levantarse. Las piernas le temblaban cuando se acercó al armario donde colgaba la chaqueta de Javier. La misma que él había olvidado la noche anterior. Isabel la miró mucho rato, peleando consigo misma. Una parte no quería saber, le aterraba lo que pudiera encontrar. Pero otra parte exigía la verdad, fuera cual fuera. Metió la mano en el bolsillo. Sus dedos rozaron algo liso, el móvil de Javier, el que él había intentado ocultar el día anterior. Lo sacó con manos temblorosas y pulsó el botón de encendido. El teléfono se iluminó. En la pantalla, una foto de ambos del verano pasado, estaban abrazados, felices. Esa imagen le atravesó el pecho de dolor, porque parecía lejanísima, como si perteneciera a otra vida y a otras personas. No se atrevió a entrar en los mensajes. No tenía fuerzas. Solo abrió el registro de llamadas. El nombre Rosita, con un pequeño corazón rojo, se repetía una y otra vez, decenas de veces en la última semana. Largas conversaciones, de 20, 30 minutos. Isabel sintió que algo dentro de ella se encogía, que el dolor se volvía insoportable. Guardó el móvil de nuevo en el bolsillo porque no podía seguir mirando. Su mano encontró otra cosa, un papel arrugado y suave. Lo desdobló con dedos que apenas le respondían. Un recibo de restaurante. Restaurante La Rosa. Fecha, el día anterior. Hora, las 8 de la tarde. Justo cuando Javier debía ir a por el dinero y volver con ella. Mesa para 2. Vino caro. 2 platos principales. Y en una esquina, una mancha corrida de pintalabios rojo, del mismo tono que llevaba Rosita. Isabel se dejó caer lentamente al suelo, apretando el recibo contra el pecho. Las lágrimas le corrían por la cara, y ni siquiera intentó detenerlas. El dolor lo llenaba todo, llorar era la única forma de dejarlo salir un poco. Javier había estado con ella, con esa Rosita, la noche anterior. La noche en que le prometió a Isabel que volvería y pagaría el tratamiento. Él estaba sentado en un restaurante caro, bebiendo vino, hablando, riendo. Y su esposa estaba en el hospital, muriéndose de miedo, esperándolo, confiando en que aparecería. Y no apareció. La había elegido a ella, a esa Rosita. Había elegido una cena elegante en lugar de a su mujer enferma. Isabel se quedó sentada en el suelo frío, apretando el recibo, la prueba de la traición. Algo dentro de ella se rompió definitivamente. La última esperanza murió. La enfermera la encontró una hora después, aún en el suelo. La ayudó a levantarse, la acostó, le puso un sedante.
Isabel se quedó mirando el techo con los ojos vacíos. La vida que conocía había terminado. El hombre al que había amado 10 años era un desconocido. Todo en lo que había creído, una mentira. Y, en algún lugar muy hondo, bajo todas las capas de dolor, empezó a formarse una pregunta: si Javier ya no la quería, si había encontrado a otra, ¿por qué le pidió a Rosita que cuidara de ella? ¿Por qué Rosita lloraba? ¿Por qué había algo que no encajaba, como una pieza que faltaba en el rompecabezas? Pero los pensamientos se le mezclaban. El cansancio la cubría como una manta pesada. Isabel cerró los ojos y cayó en un sueño agitado, en el que Javier se alejaba una y otra vez, y ella corría tras él, gritando su nombre, mientras él seguía caminando sin mirarla, de la mano de una mujer de pelo oscuro y labios rojos que se volvía hacia Isabel llorando, llorando. Tampoco durmió esa noche. Permaneció con los ojos abiertos, repasando una y otra vez todo en su cabeza: las palabras de Rosita, sus lágrimas, el recibo del restaurante, las llamadas. Cada detalle encajaba en una imagen que no quería ver, pero que ya no podía ignorar: Javier con otra mujer. Javier traicionándola. Y aún así, algo no cuadraba. Había algo raro en ese cuadro, como si las piezas encajaran pero el dibujo estuviera deformado. ¿Por qué Rosita lloraba? ¿Por qué había pagado el tratamiento? ¿Por qué decía que Javier le había hablado de las deudas y de su madre? Isabel cerró los ojos e intentó controlar la respiración, pero el corazón le latía con angustia, y el médico que hacía la ronda temprano por la mañana frunció el ceño al ver los valores en el monitor. Tiene que tranquilizarse, señora, dijo con severidad. Su corazón no va a aguantar tanto estrés. ¿Qué es lo que la inquieta así? Isabel negó con la cabeza. ¿Cómo explicarle que la estaba matando no la enfermedad, sino su vida? Que su marido había desaparecido, que había aparecido otra mujer. Y que ahora ya no sabía en qué creer. El médico anotó algo en la ficha, le indicó a la enfermera que añadiera un sedante y se fue. Isabel quedó sola otra vez con sus pensamientos, que se enredaban unos con otros sin darle tregua. A eso de las 10 de la mañana, la puerta se abrió y entró Luna, su mejor amiga, que trabajaba de enfermera en el departamento de al lado. Isabel sintió alivio al ver un rostro conocido, el único en el que podía confiar. Luna se acercó de inmediato, se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Isabel entre las suyas. Sus ojos oscuros estaban cargados de preocupación. Me acabo de enterar de que estás aquí, dijo en voz baja, apretando sus dedos. ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Javier? Isabel ya no pudo aguantarlo. Las palabras le salieron en torrente: el ataque, como Javier prometió volver y no volvió, la aparición de Rosita, el pago del tratamiento, el recibo del restaurante, las llamadas. Hablaba y lloraba al mismo tiempo, y Luna la escuchaba sin interrumpir, solo acariciándole la mano con suavidad. Cuando Isabel terminó, exhausta de tanto desahogo, Luna suspiró hondo y la miró a los ojos. Escúchame, Isa, dijo con una voz suave pero firme. Yo sé cómo se ve todo esto. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Pero vamos a pensar con calma. A lo mejor esa Rosita sí es una socia. A lo mejor Javier está intentando resolver vuestras deudas y ella solo lo está ayudando. Isabel negó mientras se secaba las lágrimas. Pero la cena en el restaurante, Luna. La marca de labial. El corazón junto a su nombre en el teléfono. ¿Cómo va a hacer eso solo negocios? Los socios también cenan juntos, intentó argumentar Luna, aunque Isabel notó la duda en su voz. ¿Y el labial? Pudo haber sido un accidente. Quizá le pasó documentos por encima de la mesa y sonaba forzado, y ambas lo sabían. Luna guardó silencio un momento, buscando otra explicación, y luego añadió: ¿y por qué lloraba? Dijiste que estaba al borde del llanto. Si fuera su amante, ¿no crees que actuaría de otra forma? Quizá de verdad lo siente por ti. Quizá ha vivido algo parecido. Isabel quiso creer aquello. Quiso tanto que sintió un pequeño alivio. Por un segundo. Hasta que un recuerdo volvió a golpearla como una ola helada. Luna, me acordé de algo, susurró, la voz temblorosa. Hace un mes vi a Javier salir del hotel del centro. Ese caro donde celebramos nuestro aniversario. Yo volvía de la farmacia. Lo vi en la entrada, hablando por teléfono, nervioso. Fui a acercarme, pero se subió a un taxi tan rápido que no llegué.
Tuvo que tragar saliva antes de seguir. Esa noche le pregunté dónde había estado. Me dijo que era una reunión de trabajo en el hotel, que el cliente quería privacidad. Y yo le creí. Porque quería creerle. Pero ahora. ¿Y si estaba con ella? ¿Con Rosita? Luna frunció el ceño, y por primera vez Isabel vio una chispa de duda en los ojos de su amiga. Eso tampoco prueba nada, dijo Luna, pero con menos convicción. Es normal tener reuniones en hoteles. Quizá. No terminó la frase. Las dos se quedaron en silencio, un silencio pesado, lleno de sospechas que ninguna se atrevía a nombrar. En ese instante el teléfono de Isabel empezó a sonar. Ella dio un brinco y lo agarró con manos temblorosas. En la pantalla aparecía el nombre de Javier. El corazón se le disparó. «Es él», murmuró, y contestó de inmediato. «¿Javier?» «Isabel». Su voz estaba ronca, agotada, como de alguien que no ha dormido en días. «Isabel, perdóname. ¿Dónde estás?» Exploró ella, con la voz quebrada por las lágrimas. «¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no respondías? ¿Qué está pasando?» «No pude», dijo entrecortado. «Las cosas no salieron como esperaba. Necesito tiempo para explicártelo todo». «¿Rosita te ayudó? ¿Pagó el tratamiento?» «Sí, lo pagó». Isabel sentía como el enojo y el miedo se mezclaban como fuego dentro de ella. «Pero quiero saber quién es. ¿Por qué le pediste a ella que viniera y no viniste tú? ¿Por qué estabas cenando con ella anoche, cuando dijiste que regresarías?» Hubo un silencio. Isabel escuchó su respiración pesada, temblorosa. «¿Cómo? ¿Cómo supiste eso?», logró decir él, casi ahogado. «Isabel, no es lo que crees. Rosita. Rosita es una buena persona. Nos está ayudando. Tienes que confiar en mí». «¿Y por qué debería confiar?», susurró ella, mientras las lágrimas volvían a correr. «Has desaparecido. Me dejaste sola en el hospital. Tu madre me trató como basura. Y luego aparece una mujer que llora sobre mi cama y dice que tú confías más en ella que en mí». «No, no», la interrumpió con desesperación en la voz. «Yo confío en ti. Te quiero. Pero ahora mismo. Ahora mismo no puedo explicarlo. Necesito un poco más de tiempo para terminar lo que empecé. Después iré a verte, hablaremos, y lo entenderás todo». «¿Qué tiempo?». Isabel apretó tanto el móvil que los nudillos se le pusieron blancos. «Javier, me estoy muriendo del miedo. No sé qué está pasando. No sé qué creer. Dime la verdad ahora». Pero la línea comenzó a fallar. Un ruido estático. Y luego silencio. La llamada se cortó. Isabel miró la pantalla donde aparecía llamada finalizada. Algo dentro de ella se rasgó. Colgó, susurró, mirando a Luna con los ojos muy abiertos. Simplemente. Colgó. Luna la abrazó por los hombros, atrayéndola hacia sí. «Estaba nervioso», dijo suavemente. «¿Lo escuchaste?». No sonaba como alguien que está disfrutando un romance. Sonaba como alguien en problemas. O como alguien a quien pillaron mintiendo. Murmuró Isabel contra su hombro. Se quedaron así varios minutos. Isabel intentaba calmarse, intentaba encontrarle sentido a las palabras de Javier. Él defendió a Rosita. Dijo que era buena. Dijo que los estaba ayudando. Pero entonces, ¿por qué no podía simplemente explicarlo? ¿Qué estaba ocultando? Luna tuvo que volver al trabajo, y antes de irse dijo: «Descansa, Isa. Intenta no pensar en esto por unas horas. Volveré esta noche, ¿sí?». Isabel asintió, aunque sabía que sería imposible. ¿Cómo no pensar cuando todo tu mundo se está desmoronando? Se quedó mirando al techo, repasando una y otra vez la conversación con Javier. Su voz. Sus pausas. Sus excusas. Había algo sincero en ellas. Pero también había algo falso, algo que no encajaba, algo que él no estaba diciendo. A eso de las 3 de la tarde tenía que ir a una de las pruebas. Isabel avanzaba lentamente por el pasillo, apoyándose en la pared porque la cabeza le daba vueltas y las piernas apenas la sostenían. Al pasar frente a la sala del personal, oyó voces,
dos enfermeras conversaban y una de ellas soltó una risa. La vi otra vez ayer, en el café de enfrente, decía una. A esa mujer, Rosita Méndez. Ya sabes, la rica, la que tiene una empresa o algo así. Isabel se quedó paralizada. Rosita. Estaban hablando de Rosita. ¿Y qué? Preguntó la otra enfermera. Estaba con un hombre, la primera bajó la voz, pero Isabel escuchó cada palabra. Guapísimo, alto. Se tomaban de las manos sobre la mesa, y ella lo miraba. Ya sabes cómo miran las mujeres enamoradas. Y él le acariciaba la mano con el pulgar, tan despacito, tan tierno. Isabel sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoyó en la pared para no caer. Rosita con un hombre. Tomados de la mano. Con ternura. Muy romántico, comentó la segunda, suspirando. Aunque ya debe rondar los 45, se ve estupenda. Y él estaba claramente encantado con ella. Isabel no quiso escuchar más. Se dio media vuelta y volvió a la habitación tambaleándose. Las enfermeras hablaban del día anterior. Justo cuando Javier le llamó diciendo que no podía ir. Él estaba con ella. Con Rosita. Tomándole la mano en un café frente al hospital, mientras su esposa estaba arriba, sola, aterrada, sintiendo que el corazón podía fallarle en cualquier momento. Llegó a la cama y se dejó caer, cubriéndose el rostro con las manos. No le quedaban lágrimas. Solo un vacío frío, sin fondo. Ahora todo tenía sentido. Javier y Rosita. Juntos. Quizá desde hacía meses. Y ella, Isabel, había sido una tonta confiada, pegándose a cada palabra de su marido. Pero entonces, ¿por qué Rosita pagó su tratamiento? ¿Por qué lloró? No encajaba. Si eran amantes, si querían estar juntos. ¿Para qué ayudar a la esposa? ¿Por qué no dejar que muriera allí, sin dinero, sin atención? Isabel cerró los ojos, tratando de frenar el torbellino de pensamientos. Le dolía la cabeza. El corazón latía irregular y punzante. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando oyó un sonido. Un mensaje. Abrió los ojos y miró la pantalla. Número desconocido. Con los dedos temblorosos, abrió el texto: si quieres saber la verdad sobre Javier y Rosita, mañana a las 15 en el café frente al hospital. Tiene que ver con tu familia y con el dinero. No se lo digas a nadie. Isabel leyó el mensaje una y otra vez. ¿Quién era esa persona? ¿Quién sabía algo sobre Javier y Rosita? ¿Quién quería contarle la verdad? ¿Podía ser una trampa? ¿O realmente alguien quería ayudarla? Se tumbó boca arriba, apretando el móvil entre los dedos, mirando el techo. Su corazón golpeaba tan fuerte que el monitor empezó a sonar alarmado. Pero ella ya no escuchaba nada. Mañana. A las 3. Iba a ir. Iba a saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Porque ya no podía seguir viviendo en este infierno de dudas, donde todo parecía apuntar a una traición, pero siempre quedaba una pieza suelta, algo que no encajaba. Isabel cerró los ojos y llevó la mano al pecho, justo sobre el corazón débil que aún luchaba por latir. Era frágil, sí. Pero seguía funcionando. Y mientras lo hiciera, ella también lo haría. Iba a buscar respuestas. Iba a exigir la verdad. Aunque esa verdad la destruyera del todo. No le dijo a nadie lo del mensaje. Pasó la noche entera sin dormir, con el teléfono en la mano, pensando en la cita del día siguiente. ¿Quién era ese desconocido? ¿Qué sabía? ¿Estaba ella lista para que la verdad acabara de romper lo que quedaba de su vida? Para cuando amaneció, ya había tomado una decisión: iba a ir. Porque vivir sin saber era peor que enfrentar la peor de las verdades. A eso de las 2 de la tarde, cuando cambiaban turno y había menos gente en el pasillo, Isabel se levantó de la cama. Se mareó, las piernas flojas como algodón, pero obligó a su cuerpo a moverse. Se puso la ropa que Luna le había traído, y encima un cardigan sobre la bata del hospital, porque no tenía fuerzas para vestirse del todo. El médico le había prohibido levantarse sin permiso, pero a esas alturas le daba igual. Abrió la puerta y asomó la cabeza. Vacío. Avanzó lo más rápido que le permitió su cuerpo, camino de las escaleras. Evitó el ascensor por si se cruzaba con algún enfermero. Cada escalón era una batalla.
El corazón golpeaba tan fuerte que temía sufrir un nuevo ataque allí mismo. Pero siguió bajando, agarrada a la barandilla, hasta que finalmente salió por la puerta de servicio. El aire frío le golpeó la cara, y durante un segundo el mundo giró. Se apoyó en la pared, esperando a recuperar el aliento. Luego caminó despacio hacia el café frente al hospital. Un local pequeño, con unas mesas junto a las ventanas. Isabel entró, y el calor del lugar la envolvió. Miró alrededor. En una mesa junto al ventanal estaba sentada una mujer mayor, de unos 60 años, con un vestido oscuro sencillo y el cabello gris recogido en un moño. Jugaba nerviosa con una taza de café, mirando de reojo hacia la puerta. Se encontraron las miradas, y la mujer asintió. Isabel se acercó, apoyándose en los respaldos de las sillas porque las piernas le temblaban. «¿Usted me mandó el mensaje?», susurró, dejándose caer frente a ella. La mujer asintió. De cerca, Isabel vio su rostro agotado, marcado, y un miedo profundo en los ojos. «Trabajé en la casa de su suegra», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. Era su empleada doméstica. Casi 15 años. Pero hace 3 semanas me fui. Bueno. Me obligaron a irme. Ya no podía seguir allí. Isabel la miraba, tratando de entender hacia dónde iba aquello. «¿Por qué me escribió?», preguntó, la voz temblorosa. «¿Qué sabe sobre Javier y Rosita?». La mujer apretó la taza con más fuerza. Isabel vio cómo le temblaban las manos. «Sé lo que vi y lo que oí», dijo lentamente. «Y ya no puedo seguir callando, porque no es justo. Lo que hace la señora Carmen no está bien». Tomó un sorbo de café, como reuniendo valor, y continuó: «Hace 3 meses vino una mujer a la casa. Muy elegante, con un traje caro. Yo abrí la puerta. Se presentó, Rosita Méndez. Dijo que tenía una reunión de negocios con la señora Carmen». Isabel dejó de respirar por un segundo. Hablaron en el despacho, pero la puerta quedó entreabierta. «Y escuché partes de la conversación», continuó la mujer, cada vez más baja de voz. «Rosita hablaba de unos documentos, de una empresa, de que quería comprar una parte del negocio. Pero la señora Carmen gritaba. Nunca la había oído gritar así. Le dijo que jamás vendería, que era un negocio familiar, que ninguna mujer extraña se quedaría con algo que era de su familia». Isabel sintió como algo dentro de ella, por primera vez, empezaba a encajar. Como si al fin, lentamente, la niebla empezara a disiparse. «¿Y qué pasó después?», susurró ella. Rosita se fue. La empleada miró a Isabel a los ojos, y en su mirada había compasión. Y luego, esa misma noche, llegó Javier. La señora Carmen se le echó encima gritando. Lo acusaba de traicionar a la familia, decía que quería vender la empresa a esa mujer por dinero. Javier intentó explicarle, dijo algo de deudas, de que la empresa ya estaba al borde de la quiebra y que había que hacer algo. Pero la señora Carmen no quería escuchar. La mujer se calló, y Isabel vio cómo por su cara pasaban emociones, miedo, culpa, decisión. Después de esa conversación, todo cambió, continuó la empleada. Javier empezó a irse de casa muy seguido. Le decía a su esposa que estaba trabajando, pero yo lo veía salir con un montón de documentos y con una expresión desesperada. ¿Y la señora Carmen? Ella cambió también. Se volvió mala, desconfiada. ¿Volviste a ver a Rosita después de esa visita?, preguntó Isabel, sintiendo su corazón latir tan fuerte que lo oía en los oídos. No, pero encontré algo. La empleada se inclinó hacia ella. Un día, cuando sacaba la basura del despacho de la señora Carmen, vi unos papeles rotos. Normalmente no me fijo en esas cosas, pero ahí se veía un título, contrato de sociedad. Recogí algunos pedazos y traté de unirlos. Mencionaban el apellido Méndez y una suma grande de dinero, varios millones de pesos. Isabel sintió que todo dentro de ella se revolvía. Un contrato. Dinero. Una sociedad. ¿Entonces de verdad era un negocio? ¿No un romance? Pero entonces, ¿por qué tantos secretos? ¿Por qué Javier nunca le dijo la verdad? ¿Por qué las cenas en restaurantes, las manos entrelazadas, las miradas tiernas? Hay algo más, dijo la empleada aún más bajo, casi en un susurro. Hace como 2 semanas escuché a la señora Carmen hablando por teléfono.
Estaba en su dormitorio con la puerta cerrada, pero yo pasé por ahí y oí algo. Hablaba con alguien, y su voz era tan fría, tan llena de rabia. La mujer tragó saliva, como si le costara seguir hablando. Dijo, si Javier vende la empresa a esa mujer, lo voy a dejar sin herencia. Todo. No recibirá ni un peso. Mejor que Isabel se vaya, le encontraremos una nueva esposa que no sea una carga con su corazón enfermo y sus medicinas. Esas palabras cayeron sobre Isabel con un peso que no la dejaba respirar. Su suegra quería que se fuera. Quería que Javier encontrara otra esposa. La llamaba una carga. Ese día entendí que no podía seguir trabajando ahí, continuó la empleada, con los ojos llenos de lágrimas. Porque yo vi cómo ustedes dos se querían. Vi lo feliz que estaba él cuando se casó contigo. Y ahora la señora Carmen quería destruir todo eso por orgullo, por controlar a su hijo. Isabel se cubrió la cara con las manos. Todo se mezclaba en su cabeza, el alivio al pensar que tal vez Rosita no era una amante, y el dolor de saber que su suegra quería destruir su matrimonio. ¿Por qué me cuentas esto hasta ahora?, preguntó entre lágrimas. Porque tenía miedo, admitió la mujer. La señora Carmen es muy poderosa. Podría hacer que no encontrara trabajo nunca más. Pero luego supe que estabas en el hospital, que Javier desapareció, y pensé que si me quedaba callada, sería cómplice de lo que te están haciendo. Isabel bajó las manos y miró a la mujer a través de las lágrimas. Pero si todo era negocio, si Rosita es solo una socia, ¿por qué tantos secretos?, preguntó con desesperación. ¿Por qué las cenas? ¿Por qué se tomaban de la mano? ¿Por qué Javier nunca me dijo la verdad? La empleada negó con la cabeza. Eso no lo sé, dijo sinceramente. Tal vez tenía miedo de preocuparte. Los doctores dijeron que no podías alterarte por tu corazón. Tal vez quería resolverlo él solo, sin cargarte con problemas. Sonaba lógico, pero algo todavía no cuadraba. Isabel recordaba el recibo del restaurante, el labial, como las enfermeras describían a la pareja, enamorados, cariñosos. O tal vez, siguió la empleada con inseguridad, tal vez si había algo entre ellos. No sé, señora Isabel. Te conté lo que vi y escuché. Pero los sentimientos. Esos no se ven en papeles rotos. Una nueva ola de dudas cubrió a Isabel. Entonces, ¿aún no estaba claro? Quizás empezó como negocio y terminó siendo algo más. ¿Y si Javier primero buscaba salvarlos de las deudas, pero luego se enamoró de Rosita, que era fuerte, exitosa, sana? Tengo que irme, dijo la empleada levantándose. Me da miedo que la señora Carmen descubra que hablé contigo. Pero espero que esto te sirva. Puso una mano sobre el hombro de Isabel. Ten cuidado, señora. Tu suegra es peligrosa cuando se trata de poder y dinero. No se detiene ante nada. Y se fue, dejando a Isabel sola con una taza de café frío que nunca tocó. Se quedó mirando por la ventana al hospital de enfrente, tratando de juntar todas las piezas. Carmen contra su matrimonio. Carmen manipulando todo. Javier intentando vender la empresa a Rosita para conseguir dinero. La madre amenazándolo con quitarle la herencia. Y en medio de todo, Rosita, que lloraba, pagaba el tratamiento de Isabel y tomaba de la mano a Javier en un café. Isabel se levantó. La cabeza le daba vueltas, tuvo que agarrarse de la mesa. La camarera se acercó preocupada, pero Isabel solo asintió y salió. El camino de regreso al hospital fue aún más duro. Cada paso era un esfuerzo. Subió las escaleras agarrándose con ambas manos, deteniéndose en cada tramo para recuperar el aire. Su corazón latía irregular y el dolor en el pecho aumentaba. Cuando por fin llegó a la habitación, cayó sobre la cama sin fuerzas ni para quitarse el cardigan. La respiración era pesada, ronca. El monitor empezó a sonar con alarma. Una enfermera entró corriendo, la vio y dio un grito. ¿Dónde estaba?, gritó mientras corría hacia ella. El doctor le prohibió levantarse. Su presión. Le puso una inyección, la cubrió con una manta, revisó los monitores. Su rostro estaba serio, incluso asustado. Usted pudo haber muerto, dijo con dureza. Caerse y morirse en las escaleras. ¿Qué podía ser tan importante como para arriesgar su vida? Isabel no respondió. Cerró los ojos y sintió cómo la medicina empezaba a hacer efecto, mientras sus pensamientos seguían girando sin descanso.
Cayó en un sueño inquieto, lleno de imágenes sueltas, los ojos fríos de Carmen, papeles rotos, Javier alejándose por un pasillo largo, Rosita llorando. No sabía cuánto tiempo pasó cuando sintió a alguien en la habitación. Abrió los ojos despacio y vio a Rosita de pie junto a la ventana. Estaba de espaldas, mirando la ciudad. Sus hombros tensos. Luego se dio vuelta y sus miradas se encontraron. Rosita se acercó despacio, se sentó en la silla al lado de la cama. Se le veía cansada, con ojeras oscuras, como si tampoco hubiera dormido en días. Tenemos que hablar, dijo Rosita en voz baja, y su voz temblaba. Sobre Javier, sobre el dinero, sobre por qué tu suegra quiere destruirlos. Tomó la mano de Isabel, y ésta sintió cómo le temblaban los dedos. Pero primero tienes que confiar en mí, continuó Rosita, mirándola directo a los ojos, con una mirada llena de súplica, desesperación y miedo. Yo no soy tu enemiga. No soy la persona que tú crees. Y Javier. Javier te ama más que a su propia vida. Todo lo que hizo estos últimos 3 meses, lo hizo por ti. Isabel la miró, dividida entre las ganas de creerle y la desconfianza que se había acumulado estos días. Entonces dime la verdad, susurró con voz rota. Toda la verdad. ¿Quién eres? ¿Qué te une a Javier? ¿Por qué se tomaban de la mano en el café? ¿Por qué lloras cuando me miras? Rosita le apretó la mano más fuerte, y una lágrima le cayó por la mejilla. Porque cuando te miro, me veo a mí misma hace 5 años, dijo, con la voz quebrada. Cuando lo perdí todo. Cuando la persona que yo más amaba no pudo soportar más y... Se tapó la cara con la otra mano, y sus hombros empezaron a temblar mientras intentaba contener el llanto. Isabel la observaba, viendo a esa mujer llorar junto a su cama, y sentía dentro una lucha, la sospecha contra una intuición que le decía que Rosita decía la verdad, que su dolor era real, que todo era mucho más grande y complicado que una simple infidelidad. Cuéntame, susurró Isabel. Cuéntame todo. Rosita bajó la mano del rostro y la miró. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había decisión en ellos. Me llamo Rosita Méndez, empezó, con voz suave pero firme. Soy dueña de una empresa comercial. Hace 5 años la heredé de mi marido, después de que él muriera. Se quedó en silencio un momento, y en su cara se vio un dolor viejo, pero aún vivo. Hace 3 meses, Javier vino a verme, siguió Rosita. Me dijo que la empresa de su familia estaba llena de deudas. Que su madre había manejado mal todo durante años, pero no lo aceptaba. Que los acreedores exigían el dinero y, si no encontraba una solución, lo perderían todo. Isabel escuchaba atentamente. Acepté reunirme con él, revisar los documentos. Rosita hablaba despacio, como eligiendo cada palabra. Y cuando vi los estados financieros, entendí que era un desastre. La empresa estaba al borde de la quiebra. Carmen había sacado grandes sumas a cuentas personales, pidió préstamos usando las propiedades como garantía sin decírselo a nadie. Hizo una pausa, y en sus ojos apareció un destello de rabia. Javier quería vender su parte para pagar las deudas y salvar lo que quedaba. Pero lo más importante. Rosita miró a Isabel directo. Lo más importante era que quería conseguir dinero para tu tratamiento. Él sabía que necesitabas una operación muy seria, y ustedes no podían pagarla. Estaba dispuesto a darlo todo por ti. Isabel sintió un nudo en la garganta. Hicimos un acuerdo, continuó Rosita. Yo compraba su parte, él recibía el dinero y podía empezar de cero, sin los problemas de su madre. Pero cuando Carmen se enteró, su voz se endureció. Vino a mi casa. Gritó, amenazó. Dijo que yo era una extraña que quería destruir su familia. Que jamás permitiría vender lo que pertenece a su linaje. Yo intenté explicarle que lo hacía para ayudar, que la empresa igual iba a quebrar si no hacían algo. Pero ella no escuchó. Rosita apretó los puños. Después empezó a sabotear el acuerdo. Presentó demandas, bloqueó cuentas, acusó a Javier de fraude. Usó todas sus conexiones para detenernos. Isabel empezaba a entender, pero aún quedaban preguntas dolorosas. Pero la cena en el restaurante. Susurró. Ayer, cuando Javier prometió volver a mi lado. Él estuvo contigo. Encontré la cuenta, allí estaba tu labial. Rosita asintió despacio. Sí, nos reunimos ayer, dijo, sin culpa, solo cansancio.
Era el último intento de salvar el acuerdo. Los abogados de Carmen habían presentado otra demanda y todo podía venirse abajo. Necesitábamos encontrar una solución urgente. La miró a los ojos. El labial quedó en la cuenta cuando le pasé unos documentos a Javier por encima de la mesa. Los papeles tocaron mi copa, donde había quedado la marca de mis labios. Fue accidental. La explicación tenía sentido, pero Isabel aún dudaba. Y lo del café frente al hospital, continuó ella, temblando. Las enfermeras dijeron que ustedes se tomaban de la mano. Que él acariciaba tu mano. Que se miraban como enamorados. Rosita cerró los ojos, y otra lágrima cayó. En ese momento Javier estaba llorando, dijo en voz baja. Me contó de ti. De cómo se conocieron, de cómo te amó desde el primer momento. De tu enfermedad, de cómo se siente impotente porque no puede salvarte. De que tiene miedo de perderte. Su voz se volvió aún más suave. Lloraba tanto que no podía controlarse. Y yo solo tomé su mano para apoyarlo. Así como una persona apoya a otra cuando la ve destruida. Le acaricié la mano porque temblaba. Porque me dolía verlo así. Isabel la miraba, atrapada entre la esperanza y el miedo a creer en una mentira. ¿Por qué estás tan involucrada? Preguntó con un tono casi acusador. ¿Por qué lloras cuando hablas de nosotros? ¿Por qué ayudas como si fueras de la familia? Rosita suspiró y miró hacia la ventana. Tardó unos segundos en responder. Porque yo viví lo mismo, dijo al fin, con la voz quebrada. Hace 5 años. Mi esposo, Antonio. Él había heredado su empresa de su padre. Pero su madre, mi suegra, no podía soltar el control. Se metía en todo, decidía por él, pedía préstamos sin avisarle. Isabel contenía la respiración. Cuando Antonio intentó tomar las riendas, ella empezó una guerra contra él, continuó Rosita. Lo demandó, inventó rumores de que yo lo manipulaba, que yo quería destruir a la familia. Hasta intentó declararlo incapaz para quedarse con todo el poder. Su voz se rompió. Las deudas crecieron. Los acreedores presionaban. Y yo. Yo acababa de enterarme de que estaba enferma. Necesitaba una operación muy cara que no podíamos pagar. Antonio trató de manejarlo solo, no quería decirme qué tan grave era todo porque tenía miedo de que yo no aguantara. Rosita se dio la vuelta hacia Isabel, con el rostro empapado de lágrimas. Él no pudo soportar la presión, susurró. Una mañana lo encontré en el despacho. Había tomado demasiadas pastillas. Dejó una nota diciendo que me amaba, pero que no podía seguir viendo cómo yo sufría, cómo perdíamos todo lo que teníamos. A Isabel le recorrió un escalofrío por la espalda. Miraba a Rosita con los ojos muy abiertos. Murió en mis brazos mientras esperaba la ambulancia, continuó ella entre sollozos. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que después del funeral, su madre vino a mi casa para decirme que era mi culpa. Que si yo no hubiera sido una carga con mi enfermedad, él seguiría vivo. Se quedó callada, limpiándose las lágrimas. Yo sobreviví, dijo con voz cansada. Me operé con el dinero del seguro. Tomé la empresa y la saqué adelante. Pero ese dolor nunca desaparece. Y cuando vi lo que ustedes estaban viviendo, cuando Javier vino a verme con los mismos problemas, con la misma clase de suegra que destruye la vida de su propio hijo. No pude quedarme al margen. Isabel empezó a llorar también. Las lágrimas le caían sin control. No quería que otra familia pasara por lo mismo, explicó Rosita, tomando su mano. No quería que otra persona llegara al límite y hiciera algo de lo que no hay vuelta atrás. Por eso ayudé. No solo con dinero, sino también apoyando a Javier. Él estaba al borde. Cuando lloró en aquel café, me dijo que ya no podía más. Que si tú morías, él no tendría fuerzas para seguir viviendo. Isabel se cubrió la cara con las manos y lloró aún más fuerte. Todo era tan confuso, tan doloroso, tan difícil. ¿Pero por qué no me lo dijo? Sollozó. ¿Por qué escondió todo esto? Porque los médicos le dijeron que cualquier estrés podía matarte, respondió Rosita suavemente. Él quería resolverlo todo solo, conseguir el dinero, pagar tu operación, liberarse de las deudas. Y solo entonces contártelo. Creía que así te protegía. Hizo una pausa, luego añadió, pero su madre se enteró.
E hizo todo lo posible para destruir nuestros planes. Lo amenazó con quitarle la herencia. Llamó a la policía, lo acusó de intento de fraude. Aquella noche, cuando te prometió volver, Carmen armó un escándalo. Llamó a sus abogados, a la policía. Javier pasó toda la noche dando declaraciones. Isabel la miraba entre lágrimas. Él me llamó desesperado, continuó Rosita. Me pidió ir a verte, pagar tu tratamiento, porque él no podía acercarse al hospital. Y acepté, porque tú no tienes por qué sufrir por las manipulaciones de Carmen. Le apretó la mano con más fuerza. Pero hay algo más que debes saber, dijo con un tono distinto. Javier no solo quería vender su parte. Estaba organizando todo para poner el dinero y una parte del negocio a tu nombre, no al suyo. Isabel se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Preguntó con un hilo de voz. Quería que tú fueras su socia, explicó Rosita. El dinero de la venta iba a una cuenta especial, solo a tu nombre, donde Carmen no pudiera tocarlo. Quería protegerte. Incluso si a él le pasaba algo. Incluso si su madre le quitaba todo, tú estarías segura. Isabel rompió en un llanto silencioso. Él hacía todo en secreto, con abogados, continuó Rosita. Los documentos están ahora en la notaría, esperando tu firma. Cuando todo estuviera listo, él pensaba venir a contártelo. Pero Carmen lo descubrió antes y empezó la guerra legal. Rosita abrió su bolso, sacó una carpeta y la dejó sobre la cama. Aquí tienes las copias, dijo. El contrato está a tu nombre. Mira la fecha, 3 meses atrás, una semana antes de tu primer ataque. Y aquí está la firma de Javier. Él empezó todo esto en cuanto entendió lo grave que era la situación. Isabel abrió la carpeta con manos temblorosas. Vio los sellos, la firma de Javier, su propio nombre escrito en grande. Todo era completamente real. Pero aún así, incluso viendo la prueba delante de ella, las dudas seguían clavándosele por dentro. ¿Y si todo esto es verdad? ¿Pero no toda la verdad? ¿Y si entre ellos sí nació algo más? ¿Y si la compasión se convirtió en cariño? ¿O en algo más profundo? Levantó la mirada hacia Rosita. Dices todo esto, y quiero creerte, susurró Isabel. Pero yo vi cómo se miraban. Escuché a las enfermeras describirlos. Eso no parecía solo negocios. Ni solo compasión. Dime la verdad. ¿De verdad no hay nada entre ustedes? Rosita la miró largo rato, con una mezcla de tristeza, cansancio y honestidad cruda. Entre nosotros hay comprensión, dijo despacio. Comprensión entre dos personas que pasaron por historias parecidas. Hay respeto. Y una enorme gratitud, porque Javier me permitió ayudarlo. Ayudaros. Hacer por ustedes lo que no pude hacer por mi esposo. Se detuvo un segundo y añadió, pero el amor del que hablas no existe entre nosotros. Javier te ama a ti, Isabel. Solo a ti. Lo veo cada vez que menciona tu nombre. Isabel quería creerle con toda el alma, pero la duda seguía allí, pequeña y punzante. Rosita se puso de pie. Sé que no me crees del todo, dijo. Lo veo en tu mirada. Y no te culpo. Después de todo lo que ha pasado, es normal que dudes. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Pero piensa en esto, añadió, si yo fuera la amante de tu marido, si de verdad quisiéramos estar juntos. ¿Para qué iba a pagar tu tratamiento? ¿Para qué contarte todo esto? Lo más fácil sería dejar que creyeras que él te abandonó y esperar a que tú misma te fueras. Hizo una breve pausa. Javier vendrá pronto, continuó. Está terminando con los abogados. Cuando llegue, escucharás la verdad directamente de él. Y yo. Yo esperaré tu decisión sobre el contrato. Si quieres ser mi socia, me alegraré. Si no quieres, lo entenderé. Y se fue, dejando a Isabel sola, con la carpeta en las piernas, el rostro mojado de lágrimas y un puñado de dudas afiladas clavadas en el corazón. Isabel volvió a abrir la carpeta y empezó a leer. Línea por línea, página por página. Todo era profesional, claro, tal como Rosita había contado. Javier realmente estaba poniendo todo a su nombre. Y entonces lo recordó. Algo que llevaba días intentando salir a la superficie. 3 meses atrás, cuando todo empezó,
oyó sin querer una llamada telefónica de Javier. Él hablaba con alguien en su despacho, creyendo que ella dormía. Pero Isabel había despertado y escuchó algunas frases sueltas a través de la puerta entreabierta. Javier dijo, haré todo lo que haga falta. Isabel nunca debe saber la verdad. Esto quedará entre nosotros. Te lo prometo. En aquel momento ella no le dio importancia, pensó que hablaba de algún asunto de negocios. Pero ahora esas palabras volvieron a su mente y la golpearon con una fuerza nueva. ¿De qué verdad hablaba? ¿Qué debía quedar entre ellos? ¿Con quién estaba hablando? Con Rosita. Isabel cerró la carpeta y la apretó contra el pecho. Por dentro tenía un caos, el alivio se mezclaba con el miedo, la esperanza con la desconfianza, el amor con el dolor. No sabía en qué creer. Rosita había explicado casi todo, pero sus explicaciones eran demasiado perfectas, demasiado convenientes. ¿Y si era verdad? ¿Pero no toda la verdad? ¿Y si la historia del esposo muerto, de la compasión, del deseo de ayudar? Era cierta, pero con el tiempo se convirtió en algo más. ¿Y si Javier de verdad la amaba, a Isabel, pero empezó a sentir algo por Rosita, que lo entendía mejor, que era fuerte, sana, no una carga? Isabel se recostó en la almohada y cerró los ojos. Le dolía la cabeza. El corazón latía de forma irregular. Y dentro de ella no había paz, solo preguntas, preguntas y más preguntas, sin ninguna respuesta. Tenía que hablar con Javier. En persona, mirándolo a los ojos. Solo así sabría si todo lo que dijo Rosita era verdad. O si era una bonita mentira para calmarla y evitar que interfiera. Abrió los ojos y miró al techo. Mañana. Mañana, cuando él viniera, exigiría respuestas. Respuestas reales. Y lo miraría a los ojos para buscar la verdad, porque siempre había podido leer la verdad en sus ojos. Siempre. Hasta ahora. La carpeta con los documentos estaba sobre la cama, al lado de ella. Isabel no podía apartar la mirada de ella. No podía dormir. Las palabras de aquella conversación oída hace 3 meses daban vueltas en su cabeza. Isabel nunca debe saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué ocultaba? Al amanecer tomó una decisión. No podía seguir ahí, esperando. Tenía que actuar. Cuando llegó el médico, Isabel dijo con firmeza, quiero darme de alta. El médico intentó convencerla, habló de riesgos, de que podría no llegar viva al anochecer, pero Isabel no cedió. Dentro de ella ardía algo más fuerte que el miedo a la muerte, la necesidad de ver a Javier, de hablar con él cara a cara, en su casa. Al mediodía todos los papeles estaban firmados. Luna trajo ropa, la ayudó a vestirse e intentó convencerla de no hacerlo. Ah, sí, estás loca, le decía mientras abrochaba los botones. Apenas puedes mantenerte en pie. Necesito ir a casa, respondió Isabel simplemente. Hablar con Javier donde todo empezó. El camino en taxi fue una tortura. Cada bache le provocaba un dolor punzante en el pecho. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Isabel sintió como algo se apretaba dentro de ella. Esa casa donde habían vivido 10 años felices. Y donde quizá todo terminaría hoy. Dentro estaba todo vacío y silencioso. Javier no estaba. Isabel fue a su despacho. La puerta estaba entreabierta. El lugar estaba desordenado, papeles en el escritorio, carpetas abiertas, el ordenador encendido. Y entonces lo vio, un sobre con su nombre. Isabel, escrito con la letra de Javier. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una carta. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que no llegué a contártelo en persona. Perdóname. En estos últimos 3 meses descubrí que nuestra empresa está al borde de la quiebra. Mamá sacó casi todo el dinero, pidió créditos que no podemos pagar. Pero lo peor fue escuchar del médico que tu corazón se estaba debilitando, que necesitabas una operación que no podíamos costear, que sin ella quizá no vivirías un año. No pude decírtelo. El médico dijo que cualquier estrés podía matarte. Decidí arreglar todo yo solo. Encontré a Rosita, ella aceptó ayudar. Pero mamá se enteró y empezó una guerra. Amenazas, demandas, acusaciones de fraude. Organicé todo para que el dinero fuera para ti. Para que estuvieras protegida incluso si algo me pasaba. Isabel, te amo más que a mi vida.
Todo lo que hice fue por ti. Perdóname por el dolor. Perdóname por no estar a tu lado. Tú, Javier. Isabel terminó de leer y bajó la carta. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Dentro de ella había un vacío enorme. En la mesa vio otra nota escrita por él: mamá, sé que estás en contra de nuestro matrimonio. Pero no dejaré que destruyas a Isabel. Si tengo que elegir entre la empresa y ella, la elijo a ella. Siempre. Isabel tomó la nota y la apretó contra el pecho. Él la eligió. Siempre. Y ella lo sospechaba de traición. En ese momento escuchó la puerta de entrada. Pasos en el pasillo. Una voz conocida, cansada, rota: Isabel. ¿Estás aquí? Se volvió y vio a Javier en el umbral. Estaba irreconocible, demacrado, sin afeitar, con la camisa arrugada. La miraba como si no creyera que realmente estaba allí. ¿Qué haces aquí? Exhaló. El médico llamó, dijo que te fuiste por tu cuenta. Isabel, podrías haber muerto en el camino. Tenía que verte, susurró ella, con la voz temblorosa. Saber la verdad. Javier dio un paso, luego otro, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, su voz se quebró. Perdóname por todo. Yo quería protegerte, y solo te hice daño. Te dejé sola cuando más me necesitabas. No terminó la frase. Simplemente cayó de rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban por el llanto. Isabel se acercó, se arrodilló a su lado y lo abrazó. Cuéntame, susurró. Cuéntame todo. Y él lo contó entre lágrimas, sosteniendo sus manos con fuerza, como si temiera que ella desapareciera. Le habló de los tejemanejes de su madre, de cómo encontró a Rosita, del trato. De cómo Rosita reconoció su propia historia en la de ellos: su esposo tampoco soportó la presión y se quitó la vida hace 5 años en una situación muy parecida. Lloré en su hombro, admitió, mirándola a los ojos. Cuando estaba al borde, cuando tenía miedo de perderte. Ella me apoyó como amiga. Solo como amiga, Isabel. Nunca hubo nada más entre nosotros. ¿Por qué no viniste aquella noche?, preguntó ella en voz baja. Mi madre llamó a la policía, respondió con amargura. Me acusó de fraude. Pasé la noche en la comisaría, declarando. Me soltaron al amanecer, pero ya era tarde. Le pedí a Rosita que fuera a verte, que pagara tu tratamiento. Apretó sus manos aún más. Tenía miedo de aparecer destrozado. Miedo de que tú no lo soportaras. Quería terminar con los abogados, asegurarte con los documentos. Y solo entonces contártelo. Isabel lo miró y vio la verdad en su rostro agotado. Él no mentía. Solo la había estado protegiendo de la única forma que sabía. Pero ahora había llegado el momento de que ella también se confesara. Javier, dijo despacio. Tengo que decirte algo. Yo lo sabía. Él se quedó inmóvil. ¿Qué sabías?, susurró. No todo, pero sí mucho. Isabel suspiró. Hace 2 meses vi unos extractos bancarios en tu escritorio cuando te llevaba café. Vi las deudas. No te dije nada, pero contraté a un contador en secreto. Él me contó lo de los movimientos de tu madre, los créditos, la bancarrota. Javier la miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te veía sufrir, respondió ella, y las lágrimas empezaron a correr. Veía cómo intentabas resolver todo solo, cómo escondías la verdad. Y entendí que, si te decía que lo sabía, igual ibas a seguir cargando todo tú, protegiéndome. Tomó su rostro entre las manos. Por eso hablé con Rosita, confesó ella, y Javier ahogó un sonido de sorpresa. Antes de lo del hospital. Encontré su contacto entre tus papeles, llamé, me presenté como tu esposa. Le dije que sabía de los problemas y quería ayudar. Isabel. Él no podía decir más. Nos reunimos, continuó. Le propuse otra forma, en la que yo no fuera solo una beneficiaria, sino una participante activa. Que asumiera parte de la responsabilidad. Rosita aceptó. Firmamos documentos preliminares una semana antes de mi ataque. Guardó silencio y luego añadió en voz baja: el ataque fue real, por el estrés. Pero aproveché la situación. Sabía que tu madre estaba tramando algo. Pensé que si terminaba en el hospital, vulnerable,
Eso obligaría a que todo saliera a la luz. Que te obligaría a actuar más rápido. Que obligaría a tu madre a mostrar su verdadero rostro. Lo miró a los ojos. No quería que me protegieras, Javier. Quería ser tu pareja. Tú igual. Por eso firmé el contrato con Rosita en mi nombre, no como un regalo, sino como una mujer de negocios que pone también su voluntad y su decisión. Javier la miró tanto rato, tan profundamente, que ella empezó a asustarse. Pero entonces él soltó una risa rota, entre lágrimas, casi sin aire. Los dos, susurró. Los dos nos estuvimos protegiendo. Y los dos escondimos la verdad. La abrazó con tanta fuerza que a Isabel le dolieron las costillas, pero no se apartó. Te amo, susurró en su cabello. Muchísimo. Y tienes razón. Intenté protegerte porque tenía miedo de perderte. Pero estuve a punto de perderte por no confiar. Se quedaron así, abrazados en el suelo del despacho, llorando y riendo a la vez. Y Isabel sintió que algo dentro de ella empezaba a sanar. Luego Javier se apartó un poco. Aquella conversación de hace 3 meses, dijo. ¿La escuchaste? Isabel asintió. Isabel nunca debe saber la verdad, repitió ella. Estaba hablando con el médico, explicó él. Me dijo que los resultados eran peores de lo que pensábamos. Que a tu corazón le quedaban unos 6 meses sin operación. Y yo dije que tú no debías saberlo. Que encontraría el dinero, pero que no quería que vivieras contando los días, temiendo cada latido. A Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en voz baja. Luchar, respondió Javier con firmeza. Juntos. Mañana vamos al notario, firmamos los papeles. Tú te conviertes oficialmente en socia. Mi madre ya no tendrá control sobre nosotros. La ayudó a levantarse. Rosita nos espera en la oficina. ¿Puedes ir hoy? Voy a ir, dijo Isabel con decisión. Quiero terminar con esto hoy. En la oficina de Rosita entraron en un gran despacho. Rosita se levantó de la mesa y sonrió al verlos tomados de la mano. Me alegra verlos juntos, dijo. Sobre la mesa estaban los documentos listos para firmar. Este es el contrato de sociedad, explicó Rosita. Isabel pasa a ser copropietaria. El dinero va a una cuenta a su nombre. Carmen no podrá bloquearla ni tocar nada. Isabel tomó la pluma con la mano temblorosa. Miró a Javier y él asintió con una sonrisa suave. Estamos juntos, le susurró. Como debe ser. Isabel firmó una página tras otra. Le temblaba la mano, pero siguió adelante. Javier firmó sus partes. Rosita puso la última firma. Listo, dijo ella. Ahora están protegidos. Carmen ya no puede amenazarlos. Miró a Isabel con sinceridad. Quiero que sepas algo, no te ayudé solo por negocios. De verdad no quería que otra familia viviera lo que viví yo. No quería que el amor se destruyera por culpa del dinero o de la voluntad de otros. Isabel se levantó y la abrazó. Rosita se quedó rígida un segundo, luego la abrazó también, con los hombros temblando. Gracias, susurró Isabel. Gracias por ayudarnos. Gracias por creer en nosotros. Cuando salieron, ya estaba oscureciendo. Javier sostenía a Isabel del brazo. ¿Cómo estás?, preguntó él. Cansada, admitió ella. Pero bien. Por primera vez puedo respirar. Como si un peso enorme se hubiera ido. En el coche Javier encendió el motor, pero no arrancó. Se volvió hacia ella y tomó sus manos. Te prometo que nunca volveré a ocultar la verdad, le dijo serio. Pasaremos por todo juntos, como socios, como iguales. Perdóname por estos 3 meses, por creer que te protegía cuando en realidad te alejaba. Isabel sonrió entre lágrimas. Y yo prometo no hacer más dramas en hospitales, bromeó suavemente. Aunque. Funcionó. Todas las cartas salieron a la mesa. Javier soltó una risa ligera, tan sincera, que su corazón se llenó de calor. En casa, él la llevó hasta la cama, le dio sus medicinas y se sentó a su lado, acariciándole el cabello hasta que sus ojos empezaron a cerrarse. Descansa, susurró. Mañana empieza una nueva vida. Isabel casi se había quedado dormida cuando recordó la última pregunta. Javier, lo llamó ella somnolienta. Sí.
¿Rosita de verdad perdió a su esposo así, como contó? Él asintió con seriedad. Sí. Su historia es cierta. Cuando me habló de él, vi en sus ojos un dolor tan profundo que entendí que ella sabía exactamente por lo que yo estaba pasando. Y no quería que nadie más viviera algo así. Isabel soltó un suspiro de alivio. Me alegra que la hayamos conocido. Es una buena persona. Muy buena, asintió Javier. Y ahora es nuestra amiga. Nuestra socia. Parte de nuestra nueva vida. Isabel se quedó dormida. Por primera vez en muchas noches, durmió tranquila, sin pesadillas. Dormía sintiendo el calor de Javier a su lado, sabiendo que lo peor ya había quedado atrás. Pasaron varias semanas. El tribunal tomó una decisión a su favor. Obligaron a Carmen a devolver el dinero. Ella perdió el control de la empresa. A Isabel le hicieron la operación con el dinero del acuerdo. La cirugía salió bien. Los médicos dijeron que, con el tratamiento adecuado, viviría una vida larga. Comenzaron un nuevo capítulo con Javier y Rosita, desarrollando el negocio juntos. Carmen se mudó a otra ciudad, incapaz de ver cómo su hijo elegía a su esposa en lugar de ella. Una tarde estaban los tres en la oficina, revisando un contrato. Isabel los miró y pensó en lo extraño que había sido todo. Como lo que parecía un final se convirtió en un comienzo. Como una mujer, a quien consideró enemiga, se volvió amiga. Como el dolor la llevó a la fuerza y a la libertad. ¿En qué piensas?, preguntó Javier. Isabel sonrió. En que a veces hay que perder el suelo bajo los pies para aprender a volar. En que la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque de miedo. En que el amor verdadero lo soporta todo y se vuelve más fuerte después de las pruebas. Rosita la miró con comprensión. Ustedes dos lucharon el uno por el otro, incluso cuando pensaban que luchaban solos. Eso es una verdadera sociedad. Isabel asintió y tomó la mano de Javier. Él le apretó los dedos en respuesta. En el momento en que te inclinaste sobre mí en el hospital, le dijo Isabel a Rosita, me asusté de perderlo todo. Pero ahí entendí que, para salvar el amor, hay que ir hacia la verdad. Aunque de miedo. Aunque pueda romper el corazón. Porque solo la verdad puede volver a unirlo. Ya entrada la noche, Javier e Isabel regresaron a casa tomados de la mano. Al llegar, Isabel se detuvo frente a la puerta y miró la casa iluminada desde dentro. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Tenía miedo de que esta casa quedara vacía. De que la perdiéramos. Pero ahora entiendo, una casa no son las paredes. Una casa es lo que sentimos dentro. Y mientras estemos juntos, siempre tendremos un hogar. Javier la abrazó y la estrechó contra él. Siempre, repitió. Te lo prometo. Entraron, cerrando la puerta detrás de ellos, dejando afuera todo el miedo, el dolor y las dudas del pasado. Dentro los esperaba una nueva vida, construida sobre la verdad, la confianza y un amor que resistió la prueba y salió fortalecido.